La República Argentina, a pesar de ser una nación joven que fue parte del Imperio Español, posee una historia militar bastante extensa llena de conflictos menores, importantes, internos y externos que valen la pena recordar, por eso en este video recapitularemos todos o al menos los más llamativos conflictos y guerras que tuvieran participación argentina. Así que comencemos. Las invasiones inglesas es como se le llama en conjunto a las dos invasiones llevadas a cabo por el Reino Unido al por entonces Virreinato del Río de la Plata. Tras el descalabro que tenía a Europa las guerras napoleónicas, los británicos aprovecharían de esta para intentar una invasión a territorio colonial español en América. Más concretamente en Sudamérica, uno de sus objetivos era expandir su comercio en la zona. La primera invasión sucedería en junio de 1806, unos 1.600 hombres al mando del brigadier Guillaume Beresford desembarcó en Quilmes y marcharon sobre Buenos Aires. Las autoridades españolas poco frente le hicieron a las fuerzas invasoras, y estas lograron tomar fácilmente la ciudad que había sido abandonada por el virrey Rafael Sobremonte. Mientras los británicos tomaron posesión de Buenos Aires e invitaban a las familias acaudaladas a aceptar la nueva autoridad a cambio de títulos nobiliarios, serían los propios criollos que organizarían la forma de expulsar a los anglosajones. Así en Montevideo se empezaría a reclutar y entrenar a cualquier hombre capacitado para la lucha. El 4 de agosto de ese año cerca de 1000 milicianos criollos se acercarían a ocupar a Buenos Aires desde el agua y la tierra, al mando de Santiago de Liniers, un francés leal a la corona española. Tras una intensa lucha en la ciudad, mientras más y más civiles se sumaban a las filas milicianas oscilando en los 4000, tras varios combates las tropas británicas junto al general Beresford se resguardaron en el fuerte de la ciudad. Tras ser rodeados y ser víctimas de un incesante cañoneo, finalmente los ingleses se rinden. En 1807 se llevaría a cabo otra invasión inglesa, pero esta vez los criollos estarían más preparados ya que sabían que los británicos regresarían. Por lo que llevaron a profesionalizar las milicias y prepararse para la defensa. En esta segunda invasión los británicos tomarían primero la ciudad de Montevideo con una fuerza mucho más numerosa y pertrechada que la primera. Dirigidos por el general John Waylock desembarcarían en Ensenada para tomar Buenos Aires de una vez. Uno de los mayores errores que cometería Waylock sería darles unos días de tregua a los ocupantes de la ciudad, cosa que fue aprovechada para fortalecer las defensas. Así las tropas británicas entrarían a la ciudad divididos en varias columnas, llevándose a cabo una batalla campal calle por calle donde cada casa era un fuerte y cada paso de los ingleses era costoso, no solo por las milicias sino que los propios vecinos de la ciudad atacaban a los invasores con lo que tuvieran a mano, como arrojando agua hirviendo a los soldados ingleses. Las columnas de Waylock pronto empezaron a sufrir bajas y no habían logrado muchos avances, viéndose rodeados en varias bolsas de resistencia. Al final Waylock, al no poder sostenerse tras tantas bajas, decidió rendirse. Una de las cláusulas de la rendición era que las restantes fuerzas británicas abandonaran la ciudad de Montevideo, cosa que hicieron. Este conflicto suele atribuírsele a la Argentina según algunos historiadores, ya que la victoria era criolla y las invasiones inglesas al final terminaron dando la conciencia de nacionalidad a los habitantes del virreinato, una conciencia no española al ser estos incapaces de defender el territorio. No es por más decir que una de las unidades más viejas del ejército argentino es el regimiento de patricios que se formó precisamente durante las invasiones inglesas. La Guerra de Independencia de Argentina o de las Provincias Unidas del Río de la Plata es el nombre que se le da a las diversas campañas en el actual territorio argentino, aunque esta también formó parte de las guerras de independencia hispanoamericanas, ya que las tropas de las Provincias Unidas participarían en la Guerra de Independencia chilena y peruana. La guerra duraría de 1810 a 1825, y enfrentaría al llamado bando patriota, o sea el independentista, contra la monarquía española y sus aliados realistas en América. Tras la Revolución de Mayo, la junta que empezó a gobernar el territorio buscaba reafirmar su autoridad al resto del lugar. Para eso empezaría a evolucionar a las milicias en ejércitos. Durante la Guerra de Independencia se llevarían a cabo enfrentamientos en diversos frentes como el norte argentino, el Río de la Plata y la cordillera de los Andes. En el norte se llevaría a cabo varias batallas, a destacar como sería la batalla de Tucumán, Salta y luchas guerrilleras formadas por gauchos para hacer frente a las invasiones realistas que provenían del Alto Perú.
Por ese motivo se decidiría a apoyar la independencia de Chile, en lo que fue conocido como el Cruce de los Andes, dirigidos por el general San Martín para auxiliar a los patriotas chilenos obteniendo una serie de victorias decisivas como la batalla de Chacabuco el 12 de febrero de 1817 o la batalla de Maipú que definió la independencia chilena. Tras obtener este logro, las fuerzas patriotas proseguirían por mar al Perú, uno de los más grandes bastiones españoles del continente. Tras lograr su independencia junto a la corriente independizadora del norte dirigida por Simón Bolívar, los nuevos países podrían respirar tranquilos sin preocuparse por una nueva invasión realista. Sé que a muchos no se les sonará esta guerra. La guerra de independencia de Malvinas transcurriría entre 1821 y 1822, la región de Malvinas era un sector amazónico que comprende actualmente territorio peruano, colombiano y brasileño. Este sector poseía una notable población indígena y además era baluarte de tropas del Ejército Real Español del Perú. Buscar fomentar la lucha por la independencia era imperativo para debilitar el poder realista de la zona. Para ello el general José de San Martín encomendaría a Pascasio Noriega, un comerciante de Moyobamba, que se dirigiera a la región e incentivara a la población a levantarse contra el poder de la corona española aprovechando el resentimiento que los pobladores tenían contra los realistas. En un principio esta guerra fue cosa de las fuerzas independentistas peruanas y los habitantes de Malvinas, pero tras conseguirse ninguna definición ya que ambas fuerzas habían obtenido tanto victorias y derrotas, la guerra empezó a estancarse. El 10 de agosto se acordó jurar la independencia de Moyobamba, así como elegir nuevas autoridades patriotas e indultar a quienes hayan tomado las armas en favor de la causa realista. A pesar de ello la lucha proseguiría ya que varias fuerzas españolas continuarían combatiendo sin reconocer la independencia logrando reconquistar terreno. Así fue como el general San Martín decidió intervenir directamente con sus propias fuerzas desplazando al batallón número 11 de los Andes en 1822 al mando del teniente coronel José Nicolás Arriola. Entre el 10 y 23 de septiembre se sucedería una serie de batallas entre las fuerzas patriotas que llegaron al lugar, aunque la decisiva fue la batalla de Habana. Los realistas intentarían atacar por sorpresa a las fuerzas del argentino atravesando varios pantanos, pero serían emboscados por los hombres de Arriola y sus voluntarios a cachupas. Ante el fiasco los españoles se replegarían a la ciudad de Habana dando por perdida la batalla. Finalmente la guerra acabó con la derrota española y el reconocimiento de independencia de Malvinas que actualmente es parte del actual Perú. La Guerra del Brasil es como se le llamaría al conflicto armado que enfrentaría a las Provincias Unidas del Río de la Plata, nombre anterior de la Argentina, contra el Imperio del Brasil. La guerra se desarrolló entre 1825 y 1828. Ambos países hace poco se habían independizado y buscarían definir sus límites territoriales que dejó el vacío de poder de la época colonial. El motivo general de esta guerra era más que nada por el control de la provincia oriental, actual Uruguay, que tanto las Provincias Unidas y del Imperio brasileño reclamaban como suyo. La guerra ya se venía preparando tras la invasión portuguesa a la provincia oriental en 1811 aprovechando la lucha independentista en el Río de la Plata. El gobierno argentino apoyaría una expedición llamada Los 33 Orientales que buscaba expulsar a las autoridades brasileñas y reincorporarse a las Provincias Unidas. Esto llevó al Imperio del Brasil de Pedro I a declarar la guerra a Argentina. La lucha se sucedería tanto en tierra como en las aguas donde Brasil poseía clara ventaja al tener una mejor armada y más numerosa. Sin embargo la reducida flota argentina bajo el mando del irlandés argentino Guillermo Brown logró varias hazañas combatiendo siempre en inferioridad de condiciones, como en el combate naval de Los Pozos o la batalla naval de Juncal. Mientras tanto la batalla en tierra era más favorable a las fuerzas republicanas argentinas. El ejército imperial brasileño utilizaría en varios enfrentamientos la inclusión de mercenarios europeos. Una de las más icónicas fue la batalla de Ituzaingó donde anteriormente la ofensiva brasileña logró provocar la retirada argentino-oriental, pero los imperiales confiados de terminar de una vez por todas con las Provincias Unidas plantearon un avance desprolijo de persecución. El general argentino Carlos de Alvear decidió contraatacar a las columnas brasileñas utilizando una carga de caballería que permanecía oculta que provocó el desconcierto brasileño que se retiró dejando a su suerte la columna donde se encontraban la mayoría de mercenarios.
Tras 6 horas de lucha y sin poder sobrepasar las líneas argentinas, los brasileños tiran la toalla y se retiran. Esta batalla tan icónica es recordada por el hecho de que los argentinos encontraron entre las pertenencias abandonadas por los brasileños un cofre que guardaba unas partituras que debían de ser tocadas tras el eventual triunfo imperial. Esta terminó siendo un trofeo musical para el ejército argentino, quien la posee como parte de su repertorio, llamada la Marcha de Ituzaingó. A pesar de que en tierra se empezaban a cosechar éxitos, en las aguas la marina brasileña seguía siendo imponente, logrando derrotar a la reducida flota argentina en la batalla de Monte Santiago, y de por sí el bloqueo naval brasileño empezó a mermar la economía argentina. Por más que Argentina aplicara un sistema de corsarios para saquear o atacar cualquier buque con bandera del Brasil, parecía que la guerra llegaría a un punto muerto. No fue hasta la injerencia británica en el conflicto a raíz de motivos comerciales, se llegó a que tanto las Provincias Unidas y el Imperio del Brasil dieran a la provincia oriental el estatus independiente, manteniendo al nuevo estado como un tapón entre ambos. Eso sí, el Imperio del Brasil logró una victoria diplomática sobre las misiones orientales. La Guerra del Brasil terminó en un estancamiento militar en 1828 y la independencia de Uruguay cayó muy mal en Argentina, lo que acrentaría las guerras civiles. Las guerras civiles argentinas fue uno de los conflictos más largos y desangrantes que padeció la Argentina la mayor parte del siglo XIX. Se cree que esta inició en 1814 durante plena guerra de independencia y se extendió hasta 1880. Las guerras civiles argentinas se expandirían a otros países, mezclándose a las guerras civiles uruguayas y con la intervención de otros países que apoyaban uno u otro bando, como Paraguay o el Imperio del Brasil. En ella se enfrentaría el Partido Unitario y el Federal, ambos buscaban ver de qué manera se gobernaría el naciente país. El unitario buscaba un gobierno centralista regido por Buenos Aires y sus puertos, mientras los federales buscaban un tipo de gobierno descentralizado y autonomía de todas las provincias. Las guerras civiles llevó a la disolución del sistema de un ejército único, por lo que cada provincia utilizó un sistema de milicias y guardias nacionales como fuerza militar propia. Durante la mayor parte del siglo los ejércitos unitarios y federales combatirían, cambiando constantemente el tipo de gobierno de cada provincia. Con la llegada de Juan Manuel de Rosas al poder, llamado federalista, comenzó un par de décadas de persecución política no solo a los unitarios sino a cualquiera que cuestionara su poder. No fue hasta la llegada de otra etapa de la guerra civil llamada la Guerra Grande, donde tanto federales y unitarios con el apoyo de Brasil y Paraguay lograron desalojar a Rosas del poder en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852, considerada una de las batallas clave de la historia argentina. Aunque esto no terminaría con las guerras civiles, ya que Buenos Aires pretendía imponerse sobre las demás provincias que se denominaban Confederación Argentina, llegando a otro conflicto llamado la guerra entre la Confederación y el Estado de Buenos Aires. La Confederación, al mando de Justo José de Urquiza, se dirigió con su ejército provincial para retomar el control de Buenos Aires. Del otro lado estaba el general Bartolomé Mitre al mando de la Guardia Nacional y el ejército porteño. Ambos chocarían en la batalla de Pavón el 18 de septiembre de 1861, donde la Confederación parecía imponerse ante los porteños, pero en uno de los más grandes misterios de la historia argentina, Urquiza decide retirarse, dejando el campo de batalla y dándole la victoria a Buenos Aires. Hasta el propio Mitre se sorprendió cuando uno de sus hombres le informó que habían ganado la batalla. Tras la retirada de Urquiza de regreso a su provincia de Entre Ríos, la Confederación, desemparada y sin poder oponer mucha resistencia, vio como el ejército unitario empezó a ocupar e imponerse en todas las provincias del interior. Tras esto el bando federal no lograría imponerse de forma seria a Buenos Aires, aunque sí hubo intentos de revoluciones federales que terminarían en fracasos. El Ejército Nacional, como era llamado ahora al ejército porteño, más profesionalizado y con armamento moderno, logró hacer frente a varias insurrecciones, como fue la lucha contra el Chacho Peñaloza en la provincia de La Rioja o las dos sublevaciones jordamistas, que fue aplastada por el moderno Ejército Nacional. ¿Quién ganó la guerra civil? Pues esto es tema de debate, ya que la provincia de Buenos Aires al final sí se federalizó, pero muchos descreen esto por el incipiente centralismo que hay hoy en día, pues militarmente fueron los unitarios lo que lograron imponerse al final. El 3 de enero de 1833 el naciente país volvería a tener otro conflicto con Gran Bretaña, esta vez en la llamada invasión u ocupación de las Islas Malvinas.
Cuando la corbeta británica HMS Clio arribó a las islas con la orden de desalojar a los habitantes y autoridades argentinas, el conflicto derivó más que nada tras un incidente entre pescadores estadounidenses y la gobernación argentina, lo que provocó a un ataque estadounidense que debilitó el poblado. Los británicos sostenían la invasión con que solo reconocían la autoridad española, pero esta al abandonar el archipiélago le correspondía. La Marina británica encontró poca resistencia al haber escasos efectivos militares en las islas. Los ingleses expulsarían a la mayor parte de la población argentina junto a su gobernador, Luis Bernet, dejando algunos criollos necesarios para el trabajo como la ganadería, y empezaría a colonizar las islas. La única resistencia fue la del gaucho Rivero, quien junto a algunos compañeros iniciaron una revuelta cuando la isla estaba desprovista de militares británicos. Rivero lograría reducir a las autoridades británicas y tomó posesión de la isla unos meses. Su actuación es tema de debate, ya que la historiografía argentina tiene como héroe nacional a Rivero al considerarlo un resistente a la ocupación británica, mientras los ingleses lo ven como un criminal. Dado el caso, los británicos regresarían a las islas con un destacamento para perseguir a Rivero y su grupo, que terminó siendo capturado ante la falta de alimentos y el clima y sería enviado a Londres para ser juzgado, pero sería liberado ya que según las leyes británicas la sublevación ocurrió en territorio fuera de Gran Bretaña. De todas formas, la invasión de 1833 sigue siendo motivo de denuncia y reclamo de soberanía que aún en día sigue. Una de las guerras más desconocidas de Argentina, en esos momentos confederación, fue la guerra que sostuvo contra la Confederación Peruano-Boliviana. Esta guerra iniciaría el 19 de mayo de 1837 cuando Juan Manuel de Rosas decidió declararla por las agresiones del mariscal Santa Cruz. Esta guerra es muy debatida tanto por historiadores argentinos y bolivianos. Los motivos de ella, según la Confederación Argentina, era que la alianza peruana-boliviana buscaba anexar las provincias argentinas del norte como Salta. Las causas peruano-bolivianas era consolidar una enorme confederación y para ello decidió expandirse en el sur del continente invadiendo las provincias argentinas y chilenas, por lo que ambos gobiernos trasandinos decidieron aliarse para luchar contra la Confederación peruano-boliviana. Para la campaña Rosas enviaría al general Alejandro Heredia. Cabe resaltar que en esta guerra no había un ejército consolidado en la Confederación Argentina por las guerras civiles, por lo que había un sistema de milicias y guardias naciones, por lo que cada provincia aportaba cierta cantidad de hombres. Para esta guerra la Confederación Argentina logró reunir solo 3.500 hombres, mientras la alianza peruano-boliviana unos 5.000 junto a asesores militares europeos. Las acciones bélicas de esta guerra no fueron muy destacables, ya que no hubo batallas grandes en este frente, pero sí una serie de combates y escaramuzas donde ambos bandos cosechan victorias y derrotas. Ya para 1838 las fuerzas argentinas lograron expulsar a la mayoría de tropas invasoras de Tucumán. Tras esto el general Heredia buscó invadir territorio boliviano. Para esto reorganizó a sus tropas y envió incursiones al territorio de Tarija, pero ninguna columna logró alcanzar sus objetivos encomendados por la resistencia y la falta de recursos y hombres. Para el 22 de agosto de 1838 Heredia ordenó cesar toda actividad militar y volver a las provincias argentinas por las rebeliones que estaban sucediendo en el país. Heredia sería asesinado por los rebeldes. Ya para 1839 este frente quedó inactivo y ningún bando llevó a cabo acciones importantes. No fue hasta la victoria chileno-peruana en Yungay que la Confederación Peruano-Boliviana se disolvió. Las nuevas autoridades bolivianas decidieron entonces abrir negociaciones con la Confederación Argentina. Tarija ahora se encontraba desprotegida, pero a pesar de ello Rosas decidió que la cuestión se resolvería con la voluntad de sus habitantes, por lo gran parte de Tarija decidió ser parte de Bolivia y Bolivia acordó abandonar toda pretensión territorial por las provincias de Tucumán y Jujuy. El 26 de abril de 1839 el gobierno argentino dio oficialmente por terminada la guerra. En esta guerra ambos bandos se adjudican la victoria.